Buenas tardes. Bueno, ahora a partir de este momento deberíamos apagar los celulares. Vamos a escuchar unas charlas en las que es muy importante no interrumpir mientras se está dando la presentación. Las preguntas las vamos a tomar después. Voy a presentar a Nicolás Bronzovic, el Bronzo, muchos lo conocen, nos conocemos de hace varios años y sobre todo forjamos una gran amistad en la facultad. Hace 20 años empezamos la facultad y en ese momento se estaba empezando la siembra directa acá en la zona núcleo y empezaba a aparecer en el sur de la provincia de Buenos Aires, junto con la soja, empezaba a insinuarse. Entonces una discusión que teníamos, que recordamos siempre, ustedes después van a decir quién dijo qué cosa, es que a mí no me vas a convencer que vamos a poder sembrar sin dar vuelta a la tierra y sin trabajar la tierra. Bueno, ahora Nicolás les va a contar por qué vamos a las escuelas y les decimos a los chicos que es mejor no dar vuelta a la tierra. Me convocaron a este espacio con dos premisas. Que cuente una idea que aporte a la misión de APRESID y además que cuente cómo con esa idea puedo transformar el futuro o cómo esa idea puede transformar el futuro. La verdad, les voy a decir, no tengo ni idea de cómo una idea puede transformar el futuro. Yo soy Pilar. Soy Pilar de la Regional Mar del Plata y además jugué en el Uncas Rugby Club. Por ahí ustedes no me recuerdan, probablemente no me recuerden. Seguro que no me recuerden porque no existí, no me vio nadie jugar. No tuve ningún logro deportivo. El rugby me dejó solo cosas a nivel humano. Y uno de los grandes recuerdos que me dejó el rugby es sobre este señor que se llama Serafín Dengra y es, para mi recuerdo, el mejor pilar que yo haya visto jugar al rugby. Serafín era un tipo muy incisivo, muy profundo y dejó una frase que ustedes pueden leer ahí. Serafín dijo, el pilar no piensa, el pilar empuja. Y me gustaría que trabajemos sobre la frase que me parece tan sutil. También soy productor agropecuario familiar. Dentro de una empresa agropecuaria familiar la administro junto con mi hermano, que como pueden ver en la foto se le nota, también es pilar. Y como les decía, el pilar no piensa, el pilar empuja, ¿no? A nosotros nos parece que nuestro aporte al futuro está más relacionado con nuestras acciones del presente que con las ideas o con los pensamientos que tenemos para la posteridad, para el porvenir. Nos gusta mucho decir, lo hacemos con las manos, metemos mano, estamos en la trinchera, ¿no? Es una frase bastante común entre productores agropecuarios. Lo hacemos con las manos como mi vieja, por ejemplo, cuando hace el strudel. O metemos mano como mi viejo, cuando se le ocurrió meter la mano para desatorar una picadora de maíz. Pero ¿hasta qué punto nosotros como familia de productores estamos dispuestos a meter mano? Creo que lo muestra esta foto de Steffi, mi sobrina, haciendo el tacto. Más mano no puede meter, pobre Steffi. En realidad estamos haciendo referencia a que llevamos adelante la actividad agropecuaria, ¿no? Esto de metemos mano, estamos en la trinchera, se refiere a eso. Somos productores, llevamos adelante la actividad agropecuaria. ¿Se escucha bien, no? Una actividad compleja, todos la conocen, no voy a entrar mucho en detalle, pero que involucra una serie de casi infinitos procesos que van desde lo biológico, lo bioquímico, hasta lo mecánico, lo económico, lo comercial, lo financiero, ¿verdad? Esta compleja actividad, con toda esta serie de procesos y actividades, cuando los mezclamos dentro de la empresa agropecuaria, da como resultado la producción de alimentos. Producción de alimentos, que yo no voy a hablar del tema, sería una falta de respeto de mi parte, se está hablando acá, pero todos ustedes saben, hace ya varias décadas viene enfrentando un complejo desafío de crecimiento de la demanda. Distintos motivos, entre los que el principal es el crecimiento poblacional, pero hay muchos otros, vienen generando una presión sobre la demanda alimentaria. Y a las prácticas que consideramos pilares de esa respuesta, a la respuesta sustentable que debería dar la producción de alimentos al crecimiento de la demanda, le llamamos buenas prácticas agropecuarias, ¿no es cierto? Creemos que los sistemas de producción deben dar respuesta al crecimiento de la demanda de manera sustentable. Y muchos de nosotros seguramente
van a coincidir conmigo, estamos convencidos que hay prácticas que son pilares de esa respuesta sustentable. Algunas de esas prácticas están listadas ahí, las pueden leer. Sin embargo, me parece que me gustaría comentar que no hay una receta de buenas prácticas agropecuarias, que las prácticas agropecuarias no son constantes, que no podríamos hacer una ecuación que diga tanto de práctica A más X de práctica B me va a dar tanta sustentabilidad a mi sistema. En realidad, la importancia relativa de las distintas prácticas va a ir variando con distintos factores, como por ejemplo el sistema de producción en sí mismo. De qué sistema de producción estemos hablando va a definir qué tipo de prácticas adquiere mayor o menor relevancia. También, por ejemplo, el clima de una región, el suelo de una determinada región, o inclusive la condición climática y de la condición del suelo en un año en particular. Ya se habla, y en todos lados se está hablando, en este congreso hay varias charlas al respecto, que incluso dentro de un mismo lote tenemos que darle distinto manejo a las prácticas que podemos aplicar para que el sistema a nivel de lote sea más sustentable. A los distintos ambientes le tenemos que dar distintos manejos, priorizar distintas prácticas. No hay una receta de buenas prácticas. En realidad las prácticas se van alterando y como producto de nuestras decisiones. Esto de buenas prácticas esconde todo un complejos procesos y relaciones que se van alterando como producto de nuestras intervenciones en el sistema y también como resultado de factores que escapan a nuestras decisiones, ¿no? Creo que en el conocimiento de esas relaciones, de esos procesos y cómo se van modificando, me parece que es más correcto decir que en ese conocimiento está el verdadero secreto, si es que existe alguno, de la sustentabilidad de los sistemas. Y en eso todos ustedes van a coincidir conmigo. El verdadero pilar de la sustentabilidad es el conocimiento. Nuestra evolución hacia sistemas más sustentables implica ir hacia sistemas con mayor nivel de conocimiento. Decía un profesor mío de vacunos para carne, invertir más materia gris por unidad de superficie. El conocimiento, podríamos hablar del conocimiento en distintas etapas o niveles, ¿no? Conocimiento a nivel de generación del conocimiento, conocimiento a nivel de difusión, lo que es educación, extensión, y también, por supuesto, conocimiento a nivel de aplicación del conocimiento, lo que llamamos incorporación tecnológica. Ningún sentido tiene la existencia de ninguna de esas etapas o estadios del conocimiento sin la existencia de los otros dos, ¿no? ¿Qué tecnología vamos a incorporar si nadie la generó, si nadie la educó? Pero también hay un conocimiento, o me gustaría hablar hoy de un conocimiento en otro sentido del conocimiento, en el sentido más simple de la palabra, en el sentido de conocernos, de integrarnos. Un conocimiento que los que estamos en APRESID sabemos que se ilustra muy fácil con esta frase que dice: nadie sabe tanto como sabemos todos juntos. Me parece que esa es la frase que ilustra este conocimiento del que yo quiero referirme un poco hoy. Un conocimiento que está bastante en auge hoy. Todos sabemos, las redes sociales son un ejemplo bastante contundente. Mañana o a la tarde, más tarde Peco va a discutir sobre esto, pero las redes sociales son un ejemplo bastante contundente de este conocimiento que por ahí podríamos llamarle conocimiento en red o conocimiento colectivo. A mí me gusta decirle conocimiento mutuo, integración. En relación a este conocimiento, creo que como productores hemos hecho y debemos seguir haciendo mucha autocrítica. La verdad es que estábamos muy convencidos de que el debate de la sustentabilidad era tranqueras adentro, que era una pelea dentro del sistema, y construir conocimiento colectivo implica abrir las tranqueras, implica salir, trabajar hacia afuera, ¿no? En realidad, para mí, Aula APRESID no es otra cosa que esto. Es trabajar sobre este conocimiento, construir un puente de acercamiento a la sociedad local. Compartir nuestros cómo y por qué con los más jóvenes, que naturalmente son más desprejuiciados a la hora de mantener sus inquietudes y también expresan las inquietudes del hoy, pero sobre todo las del mañana. Me sumé a Aula APRESID, como me gustaría contarles hoy, me sumé prácticamente por error a Aula APRESID. Hacía pocos meses que me había sumado a la regional Mar del Plata de APRESID y escuchaba a los otros socios, algunos de los cuales están acá, o
o al asesor técnico de la regional hacer comentarios como no estamos dando ninguna aula, tenemos que dar aula. Yo no tenía ni idea lo que era Aula Presid y por primera vez en la historia de hoy me olvidé que soy pilar y el pilar ustedes saben, no piensa, el pilar empuja. Bueno, yo en ese momento me equivoqué, pensé y pregunté, che, ¿qué es esto de Aula Presid? Y todos me dijeron lo que estamos hablando, ¿no? Es la idea de llevarle a los colegios secundarios en los últimos años a los chicos, mostrar cómo son nuestros sistemas, explicar nuestros motivos, nuestras razones. Me pareció una idea piola, digna de empujar, me contacté con un tal Miguel Ángel, que lo marca el puntero, que es el creador del proyecto, y así me vi capacitándome en esto, interiorizándome y difundiendo Aula Presid. Al poco de haber dado algunas, hoy les diría que ya lo asumo como parte de mi responsabilidad social como empresario, ¿no? Esto de compartir tranqueras afuera lo que uno hace tranqueras adentro. Y mi primer aula fue en este contexto con la ayuda de esta señora que se llama Maite, y en un contexto espectacular, que no vamos a entrar a leer ahí, pero en una reunión de jóvenes que se juntaban a debatir sobre desarrollo local y medio ambiente. Y me parece valioso que traiga como anécdota contarles que yo no sentí que aproveché del todo bien ese debate. Producto de que era el primer aula que desarrollaba, ¿no? Y no tenía cero experiencia comunicacional. Se me nota hoy, en este momento, si bien tengo muy buenos coaches ahora, no tenía experiencia comunicacional y la verdad es que no aproveché del todo el debate. En las disertaciones anteriores a la mía parecían mostrarse algunas controversias o algunos compromisos entre desarrollo local y ambiente y justamente creo que todos acá coincidimos en que nuestros sistemas de producción basados en buenas prácticas superan muchas de esas controversias, en realidad las desmitifican a esas controversias y yo no supe hacer hincapié en eso. Lo comento solo para los que no hayan dado nunca un aula, entiendan que esto de aprender a construir este conocimiento colectivo o en red implica hacerlo, no hay otra manera de aprender a dar aula que no sea dando aula. Y a medida que más lo hacemos, mejor nos sentimos, mejor nos sale, más vamos a disfrutar el aula siguiente. Bueno, pero nuestra experiencia en el sudeste de la provincia de Buenos Aires con aula, a raíz de ese primer aula se fueron enchufando otras personas, tanto socios como no socios. Ahí lo ven a Gabriel, el Chapu, Santiago, Pedro, que no está, que no es socio tampoco y se enchufó, nos ayudó a organizar aulas. Muchas organizaciones también, Carvap con distintas sociedades rurales de Balcar, Serrao. La Asociación de Ingenieros Agrónomos, me parece vale la pena contarnos, organizó, no sé, 6, 7 aulas, muchas aulas. Mucha gente se fue sumando. Y al cabo de 1 año y medio tenemos desarrollado más de 30 aulas. Y de hecho creo que en parte hoy nos invitan a contar nuestra experiencia para que ustedes se enteren de un grupo de personajes que llevaron a cabo el proyecto este. No sé si tanto valorando la cantidad de aulas que dimos en sí mismo, sino me parece que lo que se debería valorar es la cantidad de gente que se sumó, ¿no? Como les decía, tanto socios como no socios, ¿no? De repente nos vimos en una situación así, en un ciclo de conferencias, llevando Aula Presid mezclado entre estos dos señores que ven ahí. Y la verdad que hoy y en aquel entonces me preguntaba, ¿qué hacemos nosotros metidos entre estos dos oradores, ¿no? ¿Qué venimos a hacer nosotros acá? ¿Cómo a la gente se le ocurre meternos en un ciclo de conferencia de este tipo? Y la verdad que no tiene ningún misterio, queríamos compartir. Aula Presid es eso, abríamos la tranquera y mostrábamos cómo lo hacíamos y compartíamos las preocupaciones sobre ese cómo y por qué con la gente del auditorio. Y a la gente, la verdad es que a mí me viene sorprendiendo cada vez, cuanto más aulas doy, más me sorprendo de el interés que tiene la gente en compartir, mucho más de lo que hubiera pensado antes de acercarme a este proyecto. Me preguntan mucho, a raíz de que saben que he dado un par de aulas, me preguntan mucho tanto socios como no socios, productores sobre todo, que no han estado relacionados al proyecto, me dicen, che, pero ¿y los resultados de este proyecto? Los plazos del proyecto, los plazos de esos resultados. Y yo soy muy honesto, no empujo porque me gusta empujar, yo soy pilar, empujo porque me gusta empujar, doy aula más porque lo disfruto en el presente que como una idea de transformación futura. Sí puedo asegurar que como principal y inmediato resultado surge una mayor integración nuestra con la comunidad local. Es obvio que si yo voy, me abro, muestro lo que hago, inmediatamente estamos más integrados, se profundiza, no sé cómo expresarlo, nuestra relación con la comunidad local, nuestro nivel de compromiso sería la palabra tal vez. También es cierto
y que he tenido algunos resultados no malos, pero bajones, desánimos, desilusiones, no tanto por discutir las inquietudes de los jóvenes, pero sí me he encontrado alguna vez, me he chocado, diría, alguna vez con la mala predisposición de los no tan jóvenes. Antiguos prejuicios que surgen en medio de unas charlas que uno va a dar abierto a cualquier cosa, a veces se encuentra con antiguos prejuicios que para mí yo ya los doy por superados, pero bueno, hay gente que le gusta recordármelos y lo traigo a cuenta para que no piensen que son todas rosas o que es todo... en general los resultados son mucho más agradables. Si hay gente que ha dado aula acá, seguramente todos los que hemos dado aula tenemos anécdotas valiosísimas, agradecimientos, felicitaciones, pedido a volver. A mí me parece en sí, y para concluir con esto de los resultados, que el resultado más valioso es el debate, la discusión, cuando el auditorio en general, sean chicos o no, pero sobre todo cuando son chicos, el debate y la discusión, yo creo que esto de construir conocimiento es más posible si compartimos diferencias que si compartimos coincidencias, ¿no? O esa frase tan mística que se dice, que parece un poco cursi, pero la voy a decir igual, encontrar nuestras coincidencias aún dentro de nuestras diferencias. Algunas cositas para ir despidiéndome de este señor que se llama Serafín Degna, porque van a pensar que era un bruto, que lo único que dijo era que el pilar no piensa, que el pilar empuja. Y quiero que sepan que Serafín revolucionó el rugby. Si hay gente de rugby acá, fue uno de los primeros pilares que, aprovechando su capacidad atlética, su velocidad en la lectura del juego, se soltaba de lo que en rugby llamamos las formaciones fijas, móviles. Eso le permitía mezclarse con los 3/4, una parte del equipo que está más en la estrategia posicional del juego, los que llevan la pelota. Serafín hacía eso y fue uno de los primeros del mundo. A raíz de eso fue uno de los primeros rugbyers de Argentina en profesionalizarse. Y bueno, me parece que vale la pena. Dejo algunas otras frases como esa que están leyendo ahí, o esta otra, que es común a todos los que hemos pasado por este deporte y quizás por otros deportes también, ¿no? Los verdaderos valores son el compromiso, el trabajo en equipo, el prójimo, la amistad. Hay otros pilares que me gustaría traer para debatir un poquito con ustedes o compartir con ustedes. Estos pilares son los del Partenón de Grecia y ustedes se estarán preguntando para qué los traje. Los traje porque como estamos hablando de conocimiento y de la importancia del conocimiento y hasta qué punto una idea de conocimiento puede ser transformadora, me parece que los pilares del Partenón de Grecia son símbolo del origen de nuestra civilización occidental, de nuestra mirada crítica y a raíz de eso del saber, el conocimiento, la ciencia en la forma en que la interpretamos hoy. Y bueno, muchas otras cosas tan fundamentales se originan o podrían estar simbolizadas en los pilares del Partenón. Un pilar un poco más terrenal es este señor que se llama Miguel Ángel Álvarez, que por la altura los que se ven de rugby lo hubieran puesto a jugar de segunda línea, pero bueno, en el caso de Aula, no sé, creo que jugó en todos los puestos. Y también hay otro pilar del que no tengo fotos, que podría ser yo por estar haciendo ridículo acá adelante, tratando de impulsar el proyecto ante ustedes. Ojalá sea alguno de ustedes que finalmente se enchufe, se vea motivado, decida interiorizarse. Hay herramientas para hacerlo, capacitarse y salgan a dar aula. Y bueno, el último pilar de aula que voy a mencionar es todos nosotros los que estemos acá, que seamos socios de APRESID. La institución fue pilar de aula. Concretamente conozco una acción que me parece que vale la pena mencionar, que se decidió invertir en prolijamiento, en un reordenamiento, en una profesionalización del mensaje del proyecto Aula, y como resultado de eso surgió esta nueva presentación que ustedes ven acá, que acaba de estar en discusión acá al lado, en la habitación de al lado, que hace un tiempo ya que anda dando vueltas. A mí particularmente me llegó hace un mes a gatas. De hecho, creo que di bastantes aulas, hemos dado varias aulas con esta herramienta disponible y sin poder usarla porque como pilares nos faltó empuje, porque si sabíamos que estaba en construcción debíamos haber empujado para acceder a ella antes. Hoy podríamos estar contando mucho mejores experiencias, la tendríamos más probada. Ahora todos ustedes, si hay socios de APRESID acá, saben que está disponible esta versión, así que va a depender de su capacidad de empuje si acceden a ella o no. No es solo una nueva presentación PowerPoint, me parece que vale la pena que sepan que hay toda una herramienta de apoyo, hay guión, material de respaldo que realmente a los que nunca, sobre todo a los que nunca han dado un aula, se los hace mucho más sencillo. Nosotros
como regional, no yo en persona, pero la probamos una sola vez hace poquito en la Expo de Palermo, en la exposición anual de la Sociedad Rural de Palermo. Y bueno, creemos que hay algunos ajustes que hacer, por eso estuvimos en la reunión de al lado discutiendo un poco sobre esto. Pero realmente simplifica mucho para el que nunca dio un aula poder llevarlo adelante. Así que va a depender de nosotros, los que somos socios de APRESID, si consideramos que hay que hacerlo, si consideramos que es parte de nuestra responsabilidad social como empresarios, si consideramos que esto de construir conocimiento colectivo es importante o no. Yo no nací en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero hace mucho que vivo ahí, donde vive este señor que no jugó de pilar, pero todos ustedes conocen. Dicen, y me parece que es valioso de recordar siempre un consejo de Juan Manuel, que dijo alguna vez: el exceso de lentitud es también un riesgo. Cuidado con convertirnos en un estorbo en la calle como en la vida. Y ya me despido, no los aburro más, los dejo con Jorge. Vuelvo solo a repensar ese interrogante que nos planteábamos al principio. ¿Puede una idea transformar el futuro? Creo que sí, que la única o las ideas más transformadoras que se nos pueden ocurrir son todas las que tienen relación con esto de construir conocimiento, ¿no? Ya sea desde la ciencia, lo que es generación del conocimiento, hasta la difusión y la aplicación del conocimiento, ahí seguramente van a estar las mejores ideas. Y creo que en estos 3 niveles del conocimiento vamos a encontrar qué hacer, cómo hacer para transformar el futuro. Pero hoy, y a raíz del todo el proceso de coaching que viví para dar esta charla, me hicieron caer la ficha. Aún siendo pilar, me cayó una ficha. Y me hicieron entender que lo que verdaderamente es valioso no es tanto qué hacer y cómo hacer, sino por qué lo hacemos. ¿Cuál es la razón para querer transformar el futuro? ¿Qué nos motiva a querer ser sustentables? Me parece que eso solo lo encontramos en el conocimiento, en el sentido de compartir. No puede haber un interés transformador y que sea individual. No puede, es imposible. Me parece que haya un interés de sustentabilidad desde lo individual. Sinceramente, creo que va a tener que ser integrándonos y vamos a tener que hacer todos en la sociedad ese esfuerzo. Pero bueno, ustedes saben, yo soy pilar, se los dije 40 veces. ¿Y qué hace un pilar? No piensa, ¿qué hace un pilar? Por eso para mí lo que de verdad va a cambiar el futuro es el empuje que le pongamos a las ideas. Muchas gracias. Bueno. Hola, hola. A ver. ¿Sí? Si no, hablaré más fuerte. Mi nombre es Horacio Repeto, yo soy de la regional de Azul y me toca presentarlo a Jorge Gambale, que está a 260 kilómetros de Azul, en una localidad donde desde otras localidades más chicas estamos viendo con gran interés, porque los problemas que están ocurriendo en Mar del Plata se nos vienen encima a todos y por eso realmente creo que es de gran interés la presentación de Jorge, ya que estuvo del 2008 al 2012 como director de la Secretaría de Producción del Partido de General Pueyrredón. Así que bueno, realmente es un placer presentarlo. Hoy está trabajando en una empresa familiar de producción agropecuaria. Jorge. Gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo a contar un poco una historia personal que viví en mi ciudad, en Mar del Plata. Soy un técnico agrónomo y en el año 2007 tuve el orgullo de ser uno de los socios fundadores de la regional APRESID Mar del Plata.
en el año 2008, como todos saben, atravesamos la crisis de la resolución 125. Esto trajo aparejado llevar una serie de acciones en todas las zonas del país. ¿Me escuchan si hablo sin micrófono? ¿Se escucha bien ahí? A ver. ¿Sí? Bueno. Bueno, y esto entre tantas acciones que se proponían en ese momento, una era interpelar a los intendentes de cada zona para ver si daban apoyo a nuestra protesta. Tal es así que en Mar del Plata nosotros pedimos una entrevista con el intendente, nos la concede, nos reunimos con él y él, bueno, nos plantea que en la coyuntura nacional no podía hacer mucho, pero sí en lo local, y nos propuso que iba a generar una dirección de agricultura dentro de su cartera, pero con la condición de que esa persona que cumpliera ese cargo la eligiera el sector, porque él en su equipo no tenía gente idónea para llevar adelante ese cargo. Tal es así que después de una serie de reuniones, asambleas con productores, profesionales, todos los que estábamos en ese momento en la protesta, por una decisión y empuje por el grupo de la regional, me proponen a mí. Y eso se dio a votación y me eligieron. Bueno, asumí ese cargo con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Por el momento que se estaba viviendo, y desde lo personal era un desafío muy grande para mí. Bueno, ya en el 2008, yo ya siendo director de la Secretaría de Producción, a finales de 2008, un día llego a mi oficina y me encuentro sobre el escritorio con la feliz noticia de que había una ordenanza que me había girado el Consejo Deliberante, que había sancionado en octubre del 2008, para reglamentar una ordenanza que prohibía todo el uso de productos de síntesis química y biológica en una franja de 1000 metros de un núcleo poblacional. ¿Qué significaba esto? Que donde hubiera una casa que viviera 5 o más personas, a 1000 metros a la redonda no se podía usar ningún tipo de producto químico, ni de síntesis biológica. Bueno, imagínense la situación, ¿no? Esto nos paralizó a todos, pues nos encontramos una granada sin espoleta sobre el escritorio. Tengan en cuenta que una ordenanza es una ley para un municipio, ¿no? Y esto había que cumplirlo. Como uno era del departamento ejecutivo, lo que hace el ejecutivo es reglamentar las leyes que sanciona el Consejo Deliberante. A mí me tocaba la tarea de decir cómo se iba a implementar esa ordenanza, con lo cual estaban totalmente en desacuerdo, ¿no? Está más que obvio. Para contarles un poco lo que implicaba esta ordenanza, el Partido General Pueyrredón tiene 147.000 hectáreas. 47.000 son el casco urbano. Las restantes 100.000 pertenecen a la explotación agropecuaria. De esas 100.000, 20.000 están afectadas a la producción intensiva y en las otras 80.000 a la extensiva. Si nosotros hacíamos una franja de 1000 metros a todo lo que se llamaba núcleo poblacional, quedaban 30.000 hectáreas de la mejor calidad fuera del uso de los productos químicos. Esto significaba un impacto totalmente negativo para el sector, para la economía de la ciudad y para todo el desarrollo productivo, ¿no? Mar del Plata cabe destacar que es el segundo cordón frutihortícola del país y además que tiene suelos de muy buena calidad y eran los suelos que más quedaban afectados. Bueno, la ordenanza prohibía... Bueno, en el 2009 esto empieza a tomar estado público, de que la ordenanza existía y no se estaba siendo reglamentada, y los grupos ambientalistas sistemáticamente empezaron a hacer denuncias. Denuncias públicas, mediáticas, denuncias ante el municipio, exigiéndole que reglamentara la ordenanza, y denuncia ante la justicia. En el año 2010, la justicia nos intima como municipalidad a reglamentar esa ordenanza.
dado que ya, si existía había que ponerla en funcionamiento. Y después de una serie de reuniones que mantuvimos con distintas entidades estatales como SENASA, INTA, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, empezamos a ver cómo hacer para reglamentar esa ordenanza sin perjudicar al sector agropecuario. Y estuvimos estudiando un poco y averiguamos que en todo lo que son medidas ambientales, cuando se toma una decisión de esta naturaleza, hay que hacerlo en forma gradual. Tal es así que nosotros nos tomamos 360 días para hacer una reglamentación y pedimos que en los 120 primeros días íbamos a informar de que se iba a poner adelante esta ordenanza. Los segundos 120 días se prohibiría solo el uso de banda roja y los últimos 120 días solo se iba a utilizar los de banda verde. Todo esto era para ganar tiempo, no más que eso, porque la idea era renegociar con los concejales que habían aprobado esa ordenanza y explicarle cuál era la problemática que iba a provocar esa ordenanza en el sector y tratar de que se vetara. Eso no ocurrió, obviamente, porque la habían votado por unanimidad y para ello entendía que volver atrás, algo que habían votado con bombos y platillos, tenía un costo político muy alto, con lo cual pasaron los 360 días y sin buenos resultados hasta que la ordenanza tomó vigencia plena. A partir de ahí los ambientalistas siguieron con su campaña de desprestigio al sector, a los profesionales del sector y siguieron llevando todo esto a la justicia. Empezaron las denuncias puntuales en los productores. Tuvimos 7 casos emblemáticos en Mar del Plata de productores que fueron denunciados ante la justicia. Se les pedía que el municipio los sancionara, el municipio no los sancionó, pero la justicia los empezó a intimar, hasta que en el año 2012 asume un nuevo secretario de la producción. Yo era director en ese momento, un rango por encima mío del secretario, cambia con la reelección del intendente del 2011, y el secretario nuevo no estaba tan de acuerdo con mi postura, con lo cual nos llevó a una fuerte discusión y eso hizo que yo renunciara a mi cargo y me retirara del municipio. Pero claro, se encontró con esta situación el nuevo secretario, que tenía una ordenanza con vigencia plena, que la tenía que ejecutar, pero no daba ninguna respuesta, ni a los ambientalistas ni al sector. Y esto empezó a tener una serie de fuertes protestas, sobre todo mediáticas, por parte de los ambientalistas y con respuesta de los productores. Tal es así que un día llamó a una reunión abierta en el Consejo Deliberante y convocó a todas las partes. Y eso fue acompañado por un tractorazo por parte del sector y de los horticultores. Y con la amenaza de que no se iba a comercializar más frutas ni verduras hasta tanto no tuviera una respuesta favorable. Bueno, al ver esta situación, el municipio, que la vivió en carne propia porque se encontró con un tractorazo impresionante en las puertas del Palacio, decidieron suspender 90 días esa ordenanza, directamente suspenderla. Y en el transcurso de esos 90 días se llamó a una mesa de trabajo de todas las partes, tanto privadas, entidades estatales, productores y ambientalistas. Cabe destacar que los ambientalistas no asistieron a esa mesa de trabajo. Se trabajó muy bien, hubo una fuerte participación por parte de la Regional Mar del Plata y se logró llegar a algo que se llamó Programa de Desarrollo Rural Sustentable. ¿En qué consistía este programa? Bueno, en un registro de productores, que eran los productores que estaban en la zona periurbana, en esa franja de 1000 metros, normas de producción específica para esa franja, con una declaración de qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, con un asesoramiento profesional, proponiendo una zona de amortiguación de 100 metros, con cortinas forestales y manejos pactados con los vecinos, y zonas de exclusión para lo que era escuelas, espejos de aguas y zonas sanitarias.
y esto se llamó Acuerdo Tecnológico de Buenas Prácticas Agrícolas. Esto se llevó adelante, de hecho hubo unos cuantos acuerdos firmados en el municipio. El municipio iba a contratar ingenieros agrónomos para que llevaran todo esto adelante, y desde el sector privado también iba a haber ingenieros agrónomos que te iban a hacer la gestión de hacer el acuerdo tecnológico. De hecho, se hicieron varios acuerdos tecnológicos, pero ¿qué pasó? Los ambientalistas siguieron por la vía judicial. No solo que no participaron en la discusión de esto, siguieron insistiendo con la justicia. La justicia, al ver tanta insistencia, le pide al municipio que responda o dé los argumentos de por qué había reformado la ordenanza de los 1000 metros y había llegado a ese plan de desarrollo sustentable. Y por omisión o inoperancia el municipio nunca respondió. Con lo cual, en el año 2014 nos enteramos de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que como ustedes saben es la última instancia de la justicia, es inapelable, que pedía, ya que el municipio no había dado los argumentos, se vuelva a la ordenanza 18740, que era la que prohíbe el uso en esa franja de 1000 metros. Hoy, 2015, seguimos en esa situación, en esa triste situación. Hoy no se puede utilizar agroquímicos por esa ordenanza en esa franja, en esas 30.000 hectáreas, pero tampoco hay control, con lo cual se usa. Y entonces el municipio está infringiendo la ley, los productores estamos infringiendo la ley y los ambientalistas siguen denunciándonos. Estamos en una situación crítica, complicada. Y es la situación que nos encuentra hoy. Un poco la reflexión que quería dejar en esta charla, y por la cual me invitaron a darla, era, yo estoy convencido que esto se soluciona con el compromiso. Y esto es un poco un mensaje para aquellos que están en municipios, como decía Horacio recién, que todavía no les tocó sufrir las consecuencias de tener una ordenanza sancionada. Si no la tienen la ordenanza, traten de meterse y traten de hacer una ordenanza ustedes y que digan las cosas que tiene que pasar para que un productor pueda producir tranquilo y correctamente. Adelantarse es eso, adelantarse a eso, a que no venga otro a decirnos lo que tenemos que hacer. Y la participación es importantísima. Nosotros sabemos laburar muy bien, creo, sobre todo los que pertenecemos a Presid, tranqueras adentro, pero la participación tiene que ser tranquera afuera, muchachos. Hay que estar en todos los lugares de discusión, hay que ocupar la butaca, sí o sí, porque si no te la ocupa otro. Y para despedirme, esta frase: decidir por nosotros y no que decidan por nosotros. Eso es muy importante. Y sobre todo la unión. Gracias. Mirá, hay dos casos que están en la justicia y en este momento no hay un fallo. Vos te referís a juicios particulares de productores. Hubo denuncias y están en la instancia, todavía no llegaron a juicio. ¿Qué se le dijo? ¿En la denuncia que se lo incrimina? Y se les incrimina que están usando el producto en una franja de territorio en donde no lo pueden usar, de acuerdo a la ordenanza. Pero no lo sabemos. Yo sinceramente no lo sé porque pasa lo siguiente, esto es una opinión personal, ¿no? Yo creo que la justicia no está capacitada para estos temas, eso es así. Ahora en Mar del Plata hay una fiscalía temática de delitos ambientales, pero con respecto a agroquímicos, no, yo creo que no tienen el conocimiento adecuado. ¿Se puede manifestar acá, sí? En Brasil pasa igual.
En Brasil pasa algo semejante. Fundamentalmente las estaciones ecológicas que se pone en la ley, la manera que, más o menos que está acá. Bueno, después se busca una alternativa para probar que la distancia no es necesaria. Y nosotros en la universidad lo que estamos haciendo para contribuir con por lo menos una tentativa de cambiar esta realidad es trabajar en la universidad junto con los representantes de los grupos ecológicos, junto con la universidad, y determinar cuál técnica de aplicación nosotros la vamos a usar que se pueda reducir el problema de la contaminación, ¿no es cierto? Y a partir de ahí definir la distancia en función de la técnica que va a usar. Porque 1000 metros con una técnica errada puede no ser nada. ¿Viste? Puede producir una contaminación mucho más grande de que a 50 metros si la utilizar la correcta. Entonces nosotros también estamos pasando por algo semejante. Es la vuelta que estamos intentando para seguir con algo que sea mucho más útil, es imponer con la cuestión técnica junto con los ecologistas. No, la pregunta es sobre, estaba mencionando que cada municipio debería trabajar en este tema. ¿No debería APRESID trabajar con el gobierno provincial y buscar una legislación provincial o algún tipo de trabajo a nivel provincial sobre el tema? Sí, yo creo que todo lo que se haga en este sentido está muy bien, pero te voy a decir algo. En temas ambientales o en leyes ambientales, cuando un municipio pone una ley más restrictiva de lo que está establecido nacional o provincialmente, tiene más poder la local que la nacional. Porque la ley de medio ambiente de la nación lo estipula así. Cuando una medida es más restrictiva que la que existe, rige esa. Con lo cual, si en los municipios te pasa como a nosotros, que ponen una de prohibición, a nivel provincial hay una ley de agroquímicos, es la de la receta agronómica y demás. Pero esta es mucho más restrictiva y entonces la ley se apoya en la ordenanza y no en la ley provincial. No, parece un poco irracional que cada municipio, de acuerdo al que pueden no tener la formación, como se mencionó, que cada municipio tenga la posibilidad de generar una legislación que sea más restrictiva. No sé, me imagino que puede haber algún reclamo mismo a nivel de APRESID, a nivel de gobierno, para que, pues si no es algo que me parece irracional, que cada municipio, cuando tenemos cultivos que son similares, los mismos cultivos, no sé, que Pergamino, Azul, cada uno tenga su propia legislación. Me parece totalmente irracional. Pero hoy es así, y estamos luchando contra eso. Yo creo que la lucha hay que darla localmente. Más allá de que por ahí institucionalmente se puede trabajar a nivel nacional, creo que las regionales tienen que trabajar a nivel local, porque los ambientalistas no se detienen. Ellos tienen un lobby muy bien armado, saben manejar muy bien a los medios y la opinión pública termina comprando. De hecho, me pasa a mí con mi familia. Yo en un almuerzo familiar tengo familia. Nosotros vivimos del campo y me preguntan, che, ¿es verdad lo de la soja? ¿Es verdad de los transgénicos? ¿Es verdad lo del glifosato? Y yo voy con mi hija de 3 años al campo y ando todo el día en el campo. Y tengo que dar explicaciones de eso. Entonces, hay 2 cosas que son fundamentales. Primero, creo que tenemos que aprender a hacer lobby. Nosotros como productores somos muy individualistas y tenemos que empezar a trabajar más en conjunto, cada uno desde su lugar y sobre todo el lobby. Y la otra es meterse en todos los estamentos, tanto si se puede en los debates del Consejo Deliberante, en las mesas del INTA, en las mesas del SENASA. Los lugares están, no los ocupamos, tampoco nos invitan, pero están, hay que meterse. Les agradecemos a los disertantes con un fuerte aplauso.